El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, a donde me vean en cualquier parte del mundo. No a la reforma laboral camuflada y cobarde del Congreso y del gobierno de Duque. Así lo da a manifestar el senador Yesid García Abello, del Partido de los Trabajadores de Colombia, adscrito a Alianza Verde. En él dice lo siguiente: el gobierno nacional pretende meter una reforma con el PL 009. Yo quisiera decir que esto corresponde a una tesis política y económica fracasada, y es que a menor ingreso de los trabajadores hay mayor empleo. Esto en la historia económica del mundo y en la historia económica de Colombia nunca se ha cumplido. Aquí cada vez que hay una prerrogativa para los empresarios, sube la tasa de desempleo, pero jamás hay una disminución sustancial por el hecho de que se le arrebaten ingresos y derechos a los trabajadores. Y la segunda consideración es esta: ¿quién va a pagar la crisis económica que existía antes de la pandemia, que se agravó con la pandemia y que requiere dolientes? ¿Quién la va a pagar? Que el Senado de la República no puede colocarse de lado a que la crisis la paguen los más pobres y los más vulnerables de la nación. Como quiere la derecha en el mundo y como quiere el gobierno del presidente Duque, cuando estamos en un país que es el tercero en el mundo en términos de desigualdad como es Colombia. No solamente promueve la precarización laboral, sino también pretende debilitar el SENA al quitarle recursos y no inyectarle los recursos que necesita esta institución, ya que es la universidad de los pobres. No, señores, no hay que quitarle recursos, es lo que dice el senador García Abello. El SENA ha sido una entidad fruto en el año 57 de lo que se llamó el estado de bienestar. Pero a partir de la implementación de las tesis neoliberales en el mundo, ha venido sufriendo el embate por disminuir su importancia, por disminuir su planta, por reducirle su presupuesto, por no mantener el carácter público de una entidad que ha sido catalogada por la gente como la universidad de los pobres. El SENA no se privatizó porque los trabajadores lo impidieron en 1994 y sacaron con movilización y con diálogo la ley 119 de ese año que impidió su privatización. Pero en el año 2002, en el primer gobierno del innombrable, se aprobó la ley 789 y esa ley le da un golpe contundente al contrato de aprendizaje, le quita su carácter laboral. La esencia del contrato de aprendizaje era la esencia laboral que perdió con la ley 789 y se perdió además al no pagar la llamada cuota de sostenimiento, la seguridad social y las prestaciones. El emolumento que se le paga a los aprendices es 50% en la etapa lectiva y 75% en la etapa productiva. ¿Y qué es de un salario mínimo? ¿Y qué es lo que nos propone el proyecto 099 del 2021? Hago el recuento porque ya los trabajadores hemos perdido desde el punto de vista del SENA. Viene la pandemia, se agrava la crisis y entonces más se descarga esa crisis sobre los trabajadores y no sobre los sectores del capital. De ser aprobado el PL 009, miles de trabajadores en el país podrían perder cesantías, vacaciones, primas, pago de incapacidades o licencias de maternidad. Esto es inaceptable, dice el senador Yesid García Abello, como habíamos dicho,
Él pertenece al Partido de los Trabajadores de Colombia, adscrito a Alianza. Este proyecto de ley tiene una deficiencia de fondo, es que el contrato de aprendizaje extendido no tiene etapa lectiva. Por consiguiente, no puede ser un contrato de aprendizaje. ¿Cómo así que un contrato de aprendizaje no tiene etapa lectiva? ¿Cuál es la esencia del contrato de aprendizaje? Lo que no le pudieron quitar con la ley 189, que es de formación. El 099 y su famoso contrato de aprendizaje extendido es simplemente una forma de contratar en la cual los trabajadores pierden el 35%, óigase bien, el 35% de sus ingresos. Eso no puede ser justo. Pierden las cesantías, pierden las vacaciones, pierden la prima, se afilian a un régimen subsidiado de salud. Y entonces, como lo dijo la senadora Victoria, ¿quién paga la licencia de maternidad? ¿Y quién va a pagar las incapacidades? O se pierden esas incapacidades. De eso no habla el proyecto. El SENA hace una observación importantísima. Aquí nos están poniendo una serie de funciones y el presupuesto para el 22 trae una rebaja del monto que se le asigna al SENA, porque yo estoy en la Comisión Cuarta de Presupuesto y tenemos una pelea con Hacienda. Al SENA no se le puede reducir su presupuesto. Al SENA hay que incrementarle su presupuesto si queremos que haya una contribución a la superación de la crisis y al empleo. Pero de verdad, no con reformas laborales camufladas de contrabando. Voy a usar un término duro, reformas laborales cobardes que plantea el gobierno nacional para no librar el debate con los trabajadores y con los sectores democráticos de la población colombiana. Es un contrato de aprendizaje extendido que no da derecho a la sindicalización, presidente. De ser aprobado el PL, este gobierno le da la espalda a la ciudadanía y le suelta la mano a los jóvenes del país, pues llama empleo formal a un sinfín de formas de explotación laboral y la misma precarización de esto. ¿Cómo va a ser trabajo decente una modalidad de trabajo que impide la sindicalización cuando hay una campaña en el mundo desde la OIT porque haya trabajo decente, porque los sindicatos jueguen un rol? Sin sindicalismo no hay democracia. No hay democracia. Este es un proyecto de ley que va en el rumbo de disminuir aún más la afiliación sindical en Colombia. ¿Cómo estará de mal elaborado, de mal redactado, para salir a las carreras del impasse que dice que por lo menos 1 de cada 10 trabajadores debe tener contrato de aprendizaje extendido? ¿Y cuál es el límite superior? El proyecto no le fija límite superior. Entonces, vamos a llegar al absurdo que toda la nómina esté bajo la modalidad de contrato de aprendizaje extendido si cumple cierta edad. Y se van a despedir trabajadores antiguos para contratar trabajadores nuevos, jóvenes, con un 35% menos del valor de la nómina. Estamos discutiendo un asunto grave, muy grave, y yo vine a esta audiencia, así pertenezca a otra comisión, a expresar mi posición, pero a hacerle el llamamiento a mis colegas, que como lo piden las centrales obreras, como lo pide el movimiento sindical colombiano, se le dé santa sepultura a este proyecto antiobrero. Aprobar este proyecto significaría, parodiando el prócer que nos preside con su fotografía en esta comisión, que el gobierno nacional y el Congreso mantienen el puño en alto, agresivo contra los trabajadores, pero la rodilla
hincada frente al gran capital. Muchas gracias, señor Ahí está. presidente. Así que, señores, jóvenes, de usted depende el voto del próximo mes de marzo del 2022 para Congreso. Hay que reformarlo, hay que acabar con la corrupción, hay que quitar a los partidos liberal, conservador, Cambio Radical, Mira, Justa y Libres, el partido de la U y otros tantos partidos que le han hecho o que le han hecho daño al pueblo colombiano. Desde abril 28 estamos cada día en paros y el gobierno no se da cuenta a ese llamado que se hace, no dialoga, no busca diálogos. Es hora. También a los pensionados, ojo, si esto es en la parte laboral, en los pensionados se está cocinando algo mucho peor. Señor pensionado, no se duerma en sus laureles. También usted es parte de esta problemática en el cual en 1994, bajo la ley 100, nos metieron muchos miquitos y uno de ellos es el aumento tan precario que tenemos anualmente, la mitad de lo que reciben el salario mínimo. Y usted debe participar en diversas formas y múltiples para que tengamos un justo aumento anualmente. Así que, señores, de usted depende que estemos bien. Y señor jóvenes, amas de casa, pensionados, estudiantes, en marzo del 2022 su voto es decisivo para cambiar el Congreso. Muchas gracias, feliz tarde, feliz noche, feliz día.